Yo les voy a contar un secreto el día de hoy. Déjame prendo la lucecita de nada que hacer. Ya nada más, qué bonita se ve. Me encanta. Pero el secreto es que desde la universidad no he utilizado un osciloscopio. Y los osciloscopios sirven para un montón de cosas. Ahora, yo no había utilizado un osciloscopio porque, pues, en mis tiempos eran muy costosos. Pero ahora existen estas cosas a las que ustedes tienen acceso desde la universidad y que a mí me hubiese encantado tener en la universidad. Vean esta cosita que me llegó. Esto es un osciloscopio, pero aparte es 3 en 1. O sea, viene... ¡Oh! Trae su bolsita. Vean nada más esta cosa, ¿eh? Tiene osciloscopio, multímetro y generador de señales. Échensela esa nada más. Esto es para los que estudian ingeniería, electrónica, todas esas carreras van a... O sea, cómprense esto. Esto es barato, bonito, bueno, hace muchas cosas y les digo, en mis tiempos esto no era imposible. O sea, los osciloscopios eran unas cajotas gigantes súper pesadas que teníamos que ir a pedir al laboratorio. O bueno, íbamos a hacer las prácticas, pero aparte en el laboratorio estaba el encargado de todo lo que nos prestaban en la universidad. Entonces, pues no teníamos mucho acceso a ellos y me acuerdo mucho de algunas prácticas que hacíamos con ellos. Pero pues aquí yo tengo uno y vean, tiene todo su manual. Está en diferentes idiomas, incluido el español. Pero vean todo lo que trae. Vamos a hacer así el unboxing rápido porque ya lo quiero utilizar. Pero bueno, trae el cable para el generador de señales. Trae las terminales para nuestro... Estas son para el multímetro. Vean, ahí están las puntas que podemos zafar de aquí. Vean, están súper filosas. Y como máximo 1000 volts, 20 amperes. El conector de la gran mayoría de los multímetros. Y nuestros probes, que la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaban. Eran probe, se me olvidó ahorita el nombre. Pero aquí están. Vienen con algunas herramientas y con unos marcadores para saber cuál es cuál. Y vean, aquí están. Estos son de 1000 megahertz. Vienen obviamente dos porque es de 2 canales. Y aquí es en donde está la multiplicación. Tenemos nuestra masa o tierra y los cables, ¿no? Un USB-C, obviamente, para la computadora. Me encanta la bolsita. Yo no sabía que traía esto. Esto está increíble. Y del otro lado tenemos a nuestro osciloscopio y todo lo opio que ya les dije. Vean, tiene una tapita aquí que vamos a abrir para poder ponerlo por ahí. Pero esta cosa es touch. Aquí es en donde vamos a conectar todo lo del multímetro y arriba el osciloscopio y el generador de señales. Así que ahí está como nuevo. La pantalla es muy brillante, trae un protector. Vamos a ponerlo en español y vean, ya estamos allá adentro. Osciloscopio, fuente de señal, configuración. Y aquí en la configuración yo puedo subir y bajar el brillo. Vamos a dejarlo hasta arriba. Podemos cambiar el color. Creo que el azul me gusta más. Y si queremos que inicie en algo en particular. Pero pues vamos a dejarlo así. Vamos a ir por orden. Si aquí está la configuración, lo primero es el multímetro. ¿Qué quieren ustedes medir con el multímetro? Vean, aquí podemos medir corriente directa hasta 1000 volts. Corriente alterna hasta 750 volts. Bueno, este es el voltaje. Y luego la corriente de corriente directa es de 19 amperes con sus milis hasta 1.9 amperes y de corriente alterna 9.9 amperes. Diodos, también vamos a poder medir temperatura si es que le conectamos la terminal que mide temperatura. Esa la podemos conseguir aparte. Creo que por ahí tengo una. Resistencias y capacitores, o sea, todo lo que hacen los multímetros lo tenemos aquí. Así que fíjense, aquí en la pantallita, voy a acercarlo porque no sé si ustedes alcanzan a distinguir porque brilla mucho. Aquí en marcha vamos a elegir si queremos que lo haga automáticamente o nosotros elegimos que queremos medir. Voltaje, continuidad o diodos, ohms, capacitores, miliamperes, amperes, temperatura, etcétera. Vamos a dejarlo ahorita en voltaje, pero vean, ahí tenemos... tenemos esta flechita y tenemos también una marca de tiempo. Eso me gusta mucho. Tengo aquí una batería bien grande. Vamos a medir su voltaje. Vamos a medir aquí el voltaje. Tenemos 39 volts de corriente directa. Lo podemos poner en auto y me va a dar el mismo resultado. Y así para todo puedo medir aquí, por ejemplo, la resistencia, que para eso voy a conectarlo aquí en donde tengo algunas terminales y me va a decir que tengo 0.33 ohms. Y vean, tenemos aquí en la línea de tiempo las diferentes resistencias que voy a ir teniendo. 0.28, 0.27, etcétera. Así que el multímetro es una cosa wow.
Me encanta. Acuérdense, por acá podemos cambiar las diferentes opciones para medir miliamperes o amperes. Pero ahora vámonos. Voy a desconectar esto porque viene pues para lo que pedí esto. Me voy a regresar al menú y me voy a ir al osciloscopio. Podemos hacerle touch. Ups, ahí está, osciloscopio. Y fíjense, vamos a conectar nuestras terminales. Vamos a ponerlas por aquí. Las aseguramos en su sitio. Ahí tenemos las dos. Ahora, todo esto lo podemos activar o desactivar. Aquí está el canal 1, cómo queremos que se muestre la información y cuál es el valor, qué tipo de acople vamos a hacer, etcétera. Y fíjense, ahorita está encendida la 2, pero yo la voy a apagar, es este de acá. Y lo que podemos hacer es, aquí en la función, ustedes pueden elegir medir, guardar, pueden utilizar o cambiar los cursores, hacer un cálculo, pueden cambiar la imagen, porque ustedes aquí mismo las fotografías o el guardar, yo me acuerdo que en los osciloscopios podíamos sacar una fotografía que se quedaba ahí guardada en la memoria mientras estaba encendido, pero aquí lo que nosotros tomemos se va a quedar acá en el visor de imagen, el porcentaje de cuánto del tamaño, y además aquí en medir vamos a poder elegir qué queremos ver de datos. Por ejemplo, la frecuencia, el voltaje RMS, el voltaje, no, por aquí, aquí yo voy a poner el voltaje máximo, el voltaje mínimo y el de punto a punto, ¿no? Ustedes aquí pueden encender todos o apagar todos. Ahora vamos a encender todos y nos vamos a salir. Entonces, fíjense, ahí abajo tenemos los datos. Ahora, ¿cómo utilizamos esto? Digo, los que ya saben utilizar un osciloscopio no van a tener problema, pero esto simplemente lo vamos a conectar a lo que sea que queremos revisar cómo está oscilando. Y para eso, por ejemplo, yo aquí tengo corriente eléctrica, que yo me acuerdo que, por ejemplo, en la universidad lo conectábamos así para resetearlo. Ahora sí, ahí no tenemos nada, pero obviamente esto ya no se necesita hacer. Y vamos a sacar esto. Fíjense, buscando la bocina, aquí tengo algunas cosas de electrónica, pero buscando mi bocina me encontré con mi puente de diodos, al cual yo ya no es el puente de diodos que yo buscaba, pero este es otro puente de diodos que, fíjense, aquí están los 4 diodos y el capacitor que está rectificando. Entonces, esto es literalmente esa representación que están viendo ahí en la pantalla. Digo, ustedes ya lo saben, ya lo hicieron en la universidad, pero bueno, vamos a probar esto. Voy a conectar en las terminales de mi bocina el generador de ondas y nos vamos a pasar para allá. Ahí está, fuente de señales. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero una onda sinusoidal, una onda cuadrada. Esas eran las que utilizábamos ahí en mi materia de circuitos. Hay de dientes, hay medias ondas, ondas completas, retroceso, corriente continua, onda de paso, índice arriba, multiaudio, pulso sync, que ese la verdad es que no sé para qué se utiliza, pero yo me voy a ir con una onda completa. Vamos a dejarla en 1000 y vamos a darle acá en OK o en Run. Tal vez no lo alcanzan a escuchar, está muy bajito. Voy a acercar esto a mi micrófono. Vamos a cambiar la frecuencia a, vamos a ponerle 2000. Ahí ya cambió un poquito, tal vez ahí la alcancen a escuchar. También podemos bajar el voltaje. Ahí está una más baja todavía, 3000. Tal vez esa sí la alcanzan a escuchar. Voy a acercar la bocina a mi micrófono. Y también podemos poner algo más bajito, como 200. Entonces esa es una onda súper baja. Ese es un grave, que lo voy a acercar. Tal vez lo pueden escuchar ustedes, no lo sé. Así que ese es nuestro generador de señales. Esta cosa incluye su propia batería. Se recarga vía USB-C. Y lo van a poder conseguir ahí abajo en la descripción. Se puede recetar por aquí. Aquí está nuestro cable USB para descargar los datos a la computadora, y para cargar lo que nos va a descargar son los archivos CSV con la información que tiene, y lo único que me falta comprobar es si podemos descargar las imágenes. Ahora, yo no soy un experto manejando un osciloscopio, pero les aseguro que si tuviera o hubiese tenido uno de estos en la universidad, o sea, ya tienen todo lo que necesitan para ingeniería en una cosita así pequeña. Déjenme paro esto, que lo pueden detener aquí arriba si ustedes quieren, o acá tenemos el run y el stop. Nos podemos regresar al menú. Y también ustedes, otra cosa que no les mostré, porque esa es una pregunta que siempre hacen, es ¿dónde está mi canal 1? Fíjense por qué es importante tener los identificadores. Digo, yo ya lo tenía conectado y debería de saber, pero soy medio lento, ¿verdad? Yo voy a conectar la masa y mi sonda, ahí lo voy a dejar, y me voy a ir a mi generador de señales. Vamos a generar una señal de 200 Hz, 3 volts, así que ahí está trabajando. Si yo me voy, está trabajando. Si yo me voy al menú y me voy al osciloscopio, vean cómo ya me detectó ahí algo. Yo le voy a poner aquí en auto y vean, ya me hizo la medición. ¿Se acuerdan? Era
onda de 200. Ahí la tenemos. Y esa es la onda que nos está dibujando. Así que sí, mientras estamos generando una onda, también la podemos captar con nuestras ondas del osciloscopio, ¿vale? Así que ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Esta cosa no sé, para los que saben y esto se utiliza, por ejemplo, para reparar autos, reparar electrónica. Así que si ustedes estudian ingeniería de cualquier tipo, esto es para ustedes. Chéquenlo. La verdad es que FNIRSI hace cosas increíbles y esto a mí me voló la cabeza. Me hubiese gustado tener uno. Ahí están los datos. Pueden entrar aquí a FNIRSI.cn. Esto me llegó, literalmente me llegó en una semana y media desde China. Eso estuvo increíble. No tuvo que pagar impuestos ni nada. Entonces, chéquenlo. Yo tengo un montón de cosas que hacer y estudiar. Estoy haciendo un robot que camina y algunas cosas interesantes me he estado tratando de actualizar, pero ya les estaré mostrando eso. Así que cuéntenme qué piensan y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.